Se acabó financiar tu patético estilo de vida, se burló mi esposo después de mi ascenso, exigiendo cuentas separadas. Destruida por su humillación pública, acepté. Ese domingo, cuando mi madre llegó para almorzar y entró en la cocina, su grito horrorizado rompió el silencio, haciendo que los vecinos aterrorizados inundaran nuestro patio. Se acabó financiar tu patético estilo de vida. Las palabras de Ryan quedaron suspendidas en nuestra cocina como el humo de un fuego que no vi venir. Estaba de pie junto a la isla de granito, la que yo había elegido, pagado y limpiado religiosamente durante 6 años, colocando espárragos envueltos en prosciutto sobre una tabla de servir de pizarra. Mis manos no temblaban. Siguieron trabajando, colocando cada pieza en filas perfectas, de la misma manera que había estado organizando toda mi vida en torno a su ego sin siquiera darme cuenta de que había olvidado cómo eran mis propias preferencias. Antes de continuar, quiero agradecerles por estar aquí y compartir historias de mujeres que encuentran su voz. Si creen que el trabajo invisible merece reconocimiento, por favor consideren suscribirse. Es gratis y nos ayuda a llegar a más mujeres que necesitan escuchar esto. Ahora, veamos cómo se desarrolla esto. Él estaba apoyado en el marco de la puerta con su cara ropa deportiva, del tipo que costaba $200 por conjunto, todo comprado con mi tarjeta de crédito, y me observaba como si esperara una reacción. Su rostro tenía esa expresión que había comenzado a reconocer en los últimos meses, confrontación ensayada, como si se hubiera estado preparando para este momento en el espejo del vestuario de su gimnasio, convenciéndose de que tenía razón, de que finalmente se estaba defendiendo, contra que exactamente, no estaba segura. Cuentas separadas, continuó, su voz ganando confianza por mi silencio. Con efecto inmediato. Lo que es mío es mío. Lo que es tuyo es tuyo. Dividimos todo 50 y 50. Lo justo es justo. ¿Justo? La palabra me supo a metal en la boca. Dejé las pinzas de servir con deliberado cuidado y me giré para enfrentarlo por completo. Si eso es lo que quieres. Él parpadeó. Ese no era el guión que había preparado. Había esperado lágrimas. Quizás súplicas. Una discusión sobre cómo se suponía que éramos socios, cómo el matrimonio significaba compartirlo todo. Quería que yo peleara para poder sentirse justificado en cualquier narrativa que hubiera construido sobre que se estaban aprovechando de él. ¿En serio? Se enderezó, desequilibrado. ¿Así de simple? Así de simple, mantuve mi voz perfectamente nivelada, perfectamente tranquila. Abriremos cuentas separadas esta semana. Transferiremos todo. Empezaremos de cero. El alivio inundó su rostro tan obviamente que habría sido divertido si no fuera tan devastador. Bien. Eso es bueno. Abriré la mía mañana. Hizo una pausa en la entrada de la cocina, y lo vi prepararse para una puñalada más, un giro más del cuchillo. Quizás esto te enseñe algo de responsabilidad financiera. Luego se fue a reunirse con sus amigos del gimnasio para tomar unas copas que yo pagaría al menos una vez más. Me quedé sola en la cocina que olía a romero y a algo quemándose, aunque no había nada en el horno. El olor éramos solo nosotros, me di cuenta, nuestro matrimonio consumiéndose en llamas tan lentamente que me había acostumbrado al humo. Mi patético estilo de vida. Miré a mi alrededor el espacio que había creado. El jardín de hierbas en el alféizar de la ventana que regaba cada mañana. El juego de cuchillos que había investigado durante semanas antes de comprar. La olla de hierro fundido Le Creuset para la que había ahorrado porque Ryan dijo que no podíamos permitírnosla, mientras de alguna manera se permitía otra certificación de pesa rusa que costó $800 y le consiguió exactamente 0 clientes adicionales. Esta cocina, esta casa, esta vida entera, yo la había construido, pagado, mantenido. Mientras Ryan publicaba fotos en Instagram con leyendas sobre el esfuerzo y la construcción de un imperio para sus 247 seguidores, la mayoría de los cuales probablemente eran bots. Saqué mi computadora portátil y me senté en la mesa de la cocina. Por un momento, solo miré la pantalla, mi reflejo fantasmal en el cristal negro. ¿Cuándo había empezado a verme tan cansada? ¿Cuándo se habían vuelto tan profundas las líneas alrededor de mis ojos? Luego abrí nuestras cuentas bancarias. Todas ellas. La cuenta corriente personal que habíamos compartido durante 6 años, la cuenta de ahorros que yo había estado financiando, las tarjetas de crédito, 3 de ellas,
todas a mi nombre porque el crédito de Ryan era complicado. Saqué extractos, 6 años de extractos. Empecé a descargar archivos PDF, a organizar archivos, a crear carpetas por año. Pagos de la hipoteca, todos desde mi cuenta. Impuestos sobre la propiedad, mi cuenta. Seguro, mi cuenta. Servicios públicos, mi cuenta. Comestibles, mi cuenta. Las vacaciones a Turcas y Caicos sobre las que Ryan había publicado como si él las hubiera pagado, esfuerzo, bendecido, viviendo la vida al $14.200 de mi tarjeta de crédito. Sus gastos de negocio contaban su propia historia. Ropa deportiva nueva cada mes, $200 a $300. Suplementos y proteínas en polvo, $300 a $400. Equipo de fotografía para Instagram, $1.800. Un rediseño de sitio web que había usado exactamente una vez, $2.500. Membresía del gimnasio en la instalación premium al otro lado de la ciudad en lugar del centro comunitario, $199 mensuales durante 4 años seguidos. Creé una hoja de cálculo, empecé a introducir números. El trabajo era mecánico, casi relajante. Columna para la fecha, columna para la categoría de gasto, columna para la cantidad, columna para quien pagó. El primer año apareció en la pantalla en gloriosos colores codificados. Yo había contribuido con $54.000 a nuestro hogar. Ryan había contribuido con $8.000. Año 2, $61.000 de mí. $7.200 de él. Año 3, 4, 5, 6. El patrón nunca cambió. Mis contribuciones subían a medida que mi salario aumentaba con cada ascenso en Morrison Digital. Las suyas rondaban los $650 mensuales, apenas suficientes para cubrir los servicios públicos, ciertamente no suficientes para justificar la ropa deportiva, los suplementos y las certificaciones que seguían apareciendo en los extractos de mi tarjeta de crédito. El total final hizo que mis manos dejaran de moverse sobre el teclado. Yo, $384.000. Ryan, $47.000. 89%. Había estado pagando el 89% de nuestros gastos durante 6 años mientras él me decía que era financieramente irresponsable. Mientras él construía su marca que ganó quizás $3.200 en total en 18 meses. Mientras él publicaba citas motivacionales sobre la cultura del esfuerzo, el trabajo duro y nunca rendirse con tus sueños. Yo había sido su sueño, su boleto de comida, su asistente personal no remunerada, chef, ama de llaves y patrocinadora financiera, todo en un paquete cada vez más agotado. Y él acababa de acusarme de aprovecharme de él. Guardé el archivo como verdad-financiera, XLSX y lo respaldé de 3 maneras diferentes: almacenamiento en la nube, disco duro externo, unidad USB que guardé en mi bolso de trabajo. Luego me recliné y miré los números que brillaban en mi pantalla como pruebas en un juicio. Esto era poder. Esto era una prueba. Esto era munición que esperaba no tener que usar nunca, pero sabía que probablemente lo haría. Porque 12 años en Morrison Digital me habían enseñado algo que Ryan nunca se había molestado en aprender: la documentación supera a la narrativa siempre. Podía contarse a sí mismo la historia que quisiera sobre nuestro matrimonio, sobre mis hábitos de gasto, sobre su viaje empresarial. Pero los números no mentían. Pensé en el ascenso que me habían ofrecido hace 3 días. Vicepresidenta de Marketing Digital. Oficina de esquina en el piso 14 con vistas al centro de la ciudad. Coche de empresa, un sedán híbrido, profesional y práctico. Un aumento del 20% que llevaría mi salario a $165.000 anuales. Llegué a casa tan emocionada de contárselo a Ryan, ya imaginando cómo lo celebraríamos. Quizás finalmente reservar ese viaje a Italia que había estado sugiriendo durante años. Quizás renovar el baño principal que todavía tenía accesorios de los años 90. Quizás simplemente salir a una buena cena donde no tuviera que cocinar ni limpiar después. En cambio, me había mirado a través de la misma isla de granito y había dicho: así que ahora trabajarás aún más horas. No un felicidades. No un estoy orgulloso de ti. Ni siquiera un cuéntame sobre ello. Solo una acusación, como si mi éxito fuera de alguna manera una afrenta personal para él. Traté de explicar la oportunidad, el equipo que lideraría, los proyectos que lanzaríamos,
pero se había alejado a mitad de frase para revisar su teléfono, desestimando todo lo que había logrado con la crueldad casual de alguien que había olvidado, o nunca había sabido, que yo era una persona separada de él, con mis propias ambiciones y logros que no tenían nada que ver con gestionar su vida. Esa noche, de todos modos, preparé su cena favorita. Salmón con costra de hierbas, verduras asadas y arroz salvaje. Puse la mesa con servilletas de tela, serví vino, creé una atmósfera de celebración, aunque él no lo hiciera. Se la comió, navegando por Instagram, dando me gusta a publicaciones, dejando comentarios en las fotos de otros influencers de fitness. Buenas ganancias, hermano, ir arrasando, y respeto por el esfuerzo. Lo observé y sentí que algo dentro de mí se resquebrajaba. No se rompía, todavía no. Solo una grieta, una fisura fina en cualquier cimiento sobre el que había construido nuestro matrimonio. Aquel en el que me había convencido de que apoyar sus sueños significaba sacrificar mi propia necesidad de ser vista, apreciada, valorada. Mi colega Jennifer me había preguntado la semana pasada durante una noche de trabajo terminando una presentación si tenía un esposo o un hijo adolescente en casa. La pregunta me había dolido más de lo que probablemente pretendía. ¿Por qué lo preguntas?, le dije, tratando de mantener mi voz ligera. Porque siempre estás preparando su bolsa del gimnasio, señaló, preparando su ropa, gestionando su agenda. Mi hermana hace eso por su hijo de 16 años, y no puede esperar a que se vaya a la universidad. Me reí, hice alguna broma sobre que Ryan era de alto mantenimiento de una manera que sugería que era encantador en lugar de agotador. Pero conduciendo a casa esa noche, sus palabras habían resonado en mi cabeza. Cuando me había convertido en su madre en lugar de su esposa. Cuando se había convertido en mi responsabilidad gestionar sus tareas básicas de la vida. Cuando había dejado de esperar que fuera un verdadero socio y había comenzado a aceptarlo como un dependiente al que financiaba, organizaba y acomodaba. Las respuestas estaban en alguna parte de estas hojas de cálculo. En 6 años de contribuciones cada vez más desequilibradas, en la lenta erosión de las expectativas hasta que había olvidado que se me permitía tener alguna. Cerré mi computadora portátil y volví a mirar la cocina. Los suministros para la cena que había estado preparando cuando Ryan soltó su bomba yacían abandonados en la encimera. Se suponía que recibiríamos a 6 personas mañana por la noche. Colegas de mi trabajo, amigos a los que les había prometido que invitaríamos durante meses. Otro evento que yo había planeado, otra comida que compraría, cocinaría y limpiaría. Otra actuación del matrimonio perfecto donde yo hacía todo y Ryan aparecía luciendo bien con su cara ropa deportiva, encantando a todos con su sonrisa y su charla sobre sus proyectos empresariales. Saqué mi teléfono y empecé a enviar mensajes de texto. Hola a todos, lo siento mucho, pero tenemos que reprogramar la cena de mañana. ¿Surgió algo? Lo dejamos para pronto. Las respuestas llegaron rápidamente. Comprensivas, de apoyo, no hay problema. Luego le envié un mensaje de texto a Ryan, donde quiera que estuviera con sus amigos del gimnasio en cualquier bar que yo pagaría. Cancelé la fiesta de mañana. Necesitamos hablar sobre la logística de las cuentas separadas. Estoy libre este fin de semana para arreglar todo. Su respuesta fue casi inmediata. Genial. Cuanto antes, mejor. Sonreí a mi teléfono. No tenía idea de a qué acababa de acceder. Ni idea de que finanzas separadas significaba que dejaría de ser su sistema de apoyo invisible. Dejar de cocinar sus comidas, lavar su ropa, gestionar su calendario, financiar su estilo de vida. Ni idea de que 50 y 50 significaba un verdadero 50 y 50. Que sería responsable de su mitad de una hipoteca que no podía pagar, de servicios públicos a los que nunca había prestado atención, de comestibles para los que nunca había tenido que presupuestar. Ni idea de que la vida cómoda que había estado viviendo, la que se había convencido a sí mismo de que se había ganado a través de su viaje empresarial, estaba a punto de desaparecer. Estaba harta. Harta de ser invisible, harta de que me dieran por sentada, harta de financiar las ilusiones de otra persona mientras mis propios logros eran desestimados con acusaciones y desprecio. Ryan quería cuentas separadas. Obtendría exactamente lo que pidió, y en el proceso, aprendería lo que yo realmente había estado contribuyendo todo este tiempo. La hoja de cálculo brillaba en la pantalla de mi portátil como una confesión escrita en números.
Me senté en la mesa de la cocina en la oscuridad, la única luz provenía de la pantalla, y observé cómo 6 años de mi matrimonio se reducían a columnas y cálculos que no podían ser discutidos ni justificados. Año 1, año 2, año 3, el patrón nunca varió. Mis contribuciones subieron constantemente a medida que llegaban los ascensos y mi salario crecía. Las de Ryan se mantuvieron planas, una obstinada línea horizontal que rondaba los $650 mensuales, ocasionalmente bajando cuando sus gastos de negocio se comían incluso esa mísera cantidad. Añadí otra pestaña a la hoja de cálculo, la llamé retorno de la inversión del negocio. El emprendimiento de entrenamiento físico de Ryan, el sueño que había estado persiguiendo durante 18 meses mientras yo financiaba nuestra vida. Total invertido, $47.800. Diseño y alojamiento del sitio web, equipo de fotografía, certificaciones, materiales de marketing, ropa deportiva para consistencia de marca, suplementos que afirmaba necesitar para dar la talla, viajes a exposiciones de fitness, tarifas de stand, tarjetas de visita que había encargado 3 veces porque las 2 primeras versiones no estaban en sintonía con la marca. Total ganado, $3.200. Me quedé mirando ese número. $3.200 en 18 meses. Menos de $200 mensuales, apenas suficiente para cubrir su propia membresía del gimnasio, que justificaba como una necesidad de negocio porque los clientes quieren entrenar donde entrena su entrenador. Las matemáticas eran brutales. Por cada $1 que ganaba el negocio de Ryan, yo había invertido $15 para mantenerlo a flote. Eso no era emprendimiento. Era un pasatiempo caro que había estado financiando sin darme cuenta de que no lo había consentido. Creé otra pestaña, operaciones diarias. Esta dolía más porque catalogaba el trabajo invisible, las tareas que había estado realizando tan automáticamente que había dejado de pensar en ellas como trabajo. Planificación de comidas y compra de comestibles, 6 horas semanales. Cocinar, 8 a 10 horas semanales. Limpieza, 6 horas semanales. Lavandería, 3 horas semanales. Gestión del hogar, facturas, citas, mantenimiento, reparaciones, 4 horas semanales. 27 horas semanales, como mínimo. A $50 por hora, menos de lo que pagaría a una empleada doméstica o asistente personal, eso eran $1.350 semanales, casi $70.000 anuales en trabajo doméstico no remunerado. Sumado al desequilibrio financiero, había estado contribuyendo aproximadamente $140.000 anuales a nuestro hogar, mientras que Ryan contribuía quizás con $15.000 si se contaba tanto su dinero como su mínima inversión de tiempo. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Ryan. Salí con los chicos. No me esperes despierta. Miré el mensaje e hice un cálculo rápido. Los amigos del gimnasio de Ryan solían ir a los bares del centro, cervecerías artesanales donde las pintas costaban de $8 a $12 cada una. Compraría al menos 4 en el transcurso de la noche, más aperitivos para mantener una base. 60, quizás $70. Todo cargado a la tarjeta de crédito que yo estaría pagando al final del mes durante 2 semanas más, de todos modos. Luego las cuentas separadas se finalizarían, y las cuentas del bar de Ryan se convertirían en el problema de Ryan. Guardé la hoja de cálculo una vez más y finalmente cerré mi portátil. La cocina se sumió en una oscuridad total. Afuera, podía oír ladrar al perro de nuestro vecino, el portazo del coche de alguien, el ruido ambiental de una noche de domingo suburbana que llegaba a su fin. Adentro, silencio. Me senté en ese silencio y sentí algo que no había sentido en años. No felicidad, exactamente. No satisfacción. Sino claridad. Claridad pura y cristalina sobre lo que realmente era mi matrimonio versus lo que había estado fingiendo que era. El lunes por la mañana llegó envuelto en niebla, el tipo de amanecer gris de Connecticut que hacía que todo pareciera descolorido y cansado. Me desperté a las 5:30 de la mañana con mi alarma, la misma hora a la que me había estado despertando durante 6 años. Pero esta vez, solo preparé café para una. Saqué mi taza favorita, la de cerámica hecha a mano que compré en una feria de artesanía hace 3 años. Ryan la había estado usando últimamente, afirmando que mantenía mejor el calor que sus otras tazas, lo que en el lenguaje de Ryan significaba me gusta esto y me lo quedo. Había dejado de discutir sobre cosas pequeñas como tazas hacía años.
Elegía mis batallas, le dejaba salirse con la suya en las cosas pequeñas para evitar conflictos en las grandes. Excepto que las cosas grandes tampoco se abordaban nunca, ¿verdad? Simplemente me había vuelto más silenciosa y pequeña hasta que casi había desaparecido. Ya no más. Preparé mi café lentamente, deliberadamente. Usé la prensa francesa que Ryan siempre había dicho que era demasiado trabajo. Dejé que los granos se infusionaran correctamente, exactamente 4 minutos, presioné lentamente para evitar sedimentos. El ritual se sintió meditativo. Me preparé un desayuno de verdad. Huevos revueltos con hierbas del jardín. Tostada de trigo integral con la mantequilla cara que normalmente guardaba para ocasiones especiales. Fresas frescas que había comprado para mí. A las 7 de la mañana, Ryan salió del dormitorio con el aspecto de siempre, ojos legañosos, pelo revuelto, moviéndose con la expectativa inconsciente de que su mañana sería gestionada por él. Se detuvo en seco en la puerta de la cocina. La cafetera estaba vacía y fría. No había desayuno calentándose en la estufa. Solo yo, sentada en la mesa con mi tableta, comiendo mi comida para una. ¿Dónde está el desayuno?, preguntó. No a mí, exactamente. Simplemente genuinamente confundido, como si hubiera entrado en la casa equivocada. No levanté la vista del artículo que estaba leyendo. El armario está justo ahí. El cereal está en el segundo estante. Pan para tostar. Huevos en la nevera si sabes cómo cocinarlos. Silencio. Podía sentirlo procesando, tratando de reconciliar esta versión de nuestra mañana con la rutina que habíamos establecido durante 6 años. ¿No estás preparando nada? Ahora levanté la vista, encontré sus ojos con calma. Finanzas separadas significa comidas separadas, Ryan. Querías independencia. Así es como se ve. Su mandíbula se tensó. Lo vi buscar un argumento que no contradijera su propia lógica de hace 3 días. No encontró ninguno. Cogió una barra de proteínas de la despensa, una que yo había comprado la semana pasada al por mayor pero que ya no compraría, y se fue sin decir otra palabra. La puerta principal se cerró. Su coche arrancó. La puerta del garaje retumbó al subir y bajar. Luego, silencio de nuevo. Me senté en ese silencio y lo sentí diferente a como lo había sentido la noche anterior. No claridad esta vez, algo más ligero. Algo que se sentía casi como libertad. Durante 6 años, había estado orquestando sus mañanas. El café listo cuando se despertaba, la bolsa del gimnasio preparada, la ropa dispuesta, el desayuno preparado, el almuerzo empacado si lo pedía. Toda su mañana coreografiada por mí para que él pudiera levantarse de la cama y empezar su día sin pensar. Ahora tendría que pensar, planificar, gestionar sus propias necesidades básicas. El cambio más pequeño, pero se sentía enorme. Esa tarde, durante mi hora de almuerzo, creé una nueva hoja de cálculo. Esta vez mirando hacia adelante en lugar de hacia atrás. Gastos del hogar, división 50 y 50. Listé todo metódicamente. Hipoteca, $3.300 mensuales. Su mitad, $1.650. Impuestos sobre la propiedad, $420 mensuales. Su mitad, $210. Seguro del hogar, $145 mensuales. Su mitad, $72,50. Servicios públicos, promedio, $340 mensuales. Su mitad, $170. Internet y servicios de streaming, $180 mensuales. Su mitad, $90. Mantenimiento del jardín, $160 mensuales. Su mitad, $80. Total, $2.272,50 mensuales. Sin incluir los comestibles, que dividiríamos por separado. Sin incluir la gasolina, el seguro del coche, los artículos personales, los gastos médicos, nada individual. Solo el costo de mantener la casa en funcionamiento. La casa que yo había estado pagando casi por completo sola mientras Ryan contribuía con sus simbólicos $650 y lo llamaba sociedad. Configuré una hoja de cálculo compartida con recordatorios de pago automáticos.
Creé un sistema donde cada factura generaría una solicitud de Venmo a Ryan por su mitad exacta. Lo hice profesional, organizado, imposible de ignorar o discutir. La primera factura llegó el miércoles. Agua y alcantarillado, $340 por el mes. Miré ese número y calculé. Nuestra subdivisión tenía tarifas de agua caras, pero ese total estaba inflado por las duchas de 1 hora de Ryan después del entrenamiento y el sistema de rociadores del césped que él había insistido en que instaláramos hace 2 años porque la apariencia exterior importa. Yo había argumentado que era un desperdicio. Él había dicho que yo estaba siendo tacaña. Lo instalamos. Yo lo pagué. Él disfrutó del césped más verde de nuestra calle y publicó fotos de él en Instagram con hashtags sobre invertir en tu propiedad. Le envié una solicitud de Venmo por $170, añadiendo una nota alegre, tu mitad de la factura del agua. Gracias. Su mensaje de texto llegó en minutos. Esto es ridículo. Es solo la factura del agua. Respondí de inmediato. Y debes la mitad. Eso es lo que significan las finanzas separadas. Vence el viernes, por favor. Aparecieron 3 puntos. Desaparecieron. Aparecieron de nuevo. Finalmente, está bien. El pago de Venmo llegó el jueves por la mañana. Podía sentir su ira a través de la transacción, a través de la falta de cualquier nota o reconocimiento. Solo dinero transferido con resentimiento. Bien. Que se enoje. Que sienta lo que yo había estado sintiendo cada vez que pagaba otra factura que él había acumulado y de la que yo sería responsable, cada vez que financiaba otro gasto que él justificaba como necesario mientras me llamaba irresponsable. 2 semanas después de nuestro nuevo arreglo, el teléfono de mi oficina sonó a media tarde. El nombre de Margaret en el identificador de llamadas hizo que mi estómago se contrajera reflexivamente. 6 años de condicionamiento, de ser juzgada y encontrada ligeramente deficiente por la mujer que había criado al hombre que me daba por sentada. Lauren, querida, su voz tenía esa calidad de abogada de tribunal. Amable pero autoritaria. Voy a almorzar el domingo esta semana. Ryan mencionó que estás preparando tu famoso coca bean. Famoso. Lo había preparado exactamente 3 veces, todas para las visitas de Margaret. Todas porque Ryan había ofrecido mi trabajo sin preguntar primero. Casi me reí. Casi. Pero el sonido que salió fue más cansado que divertido. Lo siento, Margaret, pero no cocinaré el domingo. Silencio. El tipo de silencio que significaba que había violado algún protocolo no escrito. Disculpa, su tono cambió. Confundido, ligeramente ofendido. Ryan y yo tenemos finanzas separadas ahora, expliqué, manteniendo mi voz agradable y profesional, el mismo tono que usaba con clientes difíciles. Cocinar comidas elaboradas ya no está en mi presupuesto. Eres bienvenida a venir, pero tendrás que organizar tu propia comida. Más silencio. Podía oír su respiración, procesando, tratando de reconciliar esta información con la nuera que creía conocer. Pero el almuerzo del domingo es una tradición, Lauren. Llevamos 6 años haciendo esto. 6 años. 6 años cocinando para ella mientras ella elogiaba a Ryan por elegir una esposa tan capaz. 6 años de su hijo comiendo mi comida mientras me decía que necesitaba ser más responsable financieramente. Entonces Ryan puede cocinar, dije. O puedes traer algo. Cualquiera de las 2 opciones me parece bien. Colgué antes de que pudiera discutir. Profesional, educada, final. Luego saqué mi calendario personal y marqué el domingo con 2 palabras, la revelación. 4 días. 4 días hasta que Margaret llegara esperando su coca bean y encontrara algo muy, muy diferente. 4 días hasta que la verdad se volviera innegable. 4 días se sintieron como 4 años. Me moví durante esa semana con la extraña claridad que proviene de saber que todo está a punto de cambiar. Cada conversación con Ryan se cargó de subtexto. Cada comida que preparaba solo para mí se sentía como una pequeña revolución. Cada factura que llegaba se sentía como otra pieza de evidencia construyéndose hacia una conclusión inevitable. El miércoles por la noche, llegué a casa del trabajo y encontré la cocina en desorden. No el desorden habitual de la preparación del batido de proteínas de Ryan.
Algo más caótico. Ollas en la estufa. Una tabla de cortar con verduras cortadas en trozos desiguales. El olor a algo quemándose. Ryan estaba en la encimera con su teléfono apoyado contra el salpicadero, viendo un vídeo de YouTube titulado Cacao Bean para principiantes. Dejé mi bolso de trabajo y lo observé por un momento. Estaba tan concentrado en el vídeo que aún no me había notado. Su rostro tenía esa concentración intensa que normalmente solo veía cuando estaba navegando por las cuentas de otros influencers de fitness, estudiando su estrategia de contenido. ¿Qué estás haciendo?, pregunté. Dio un respingo, casi derribando una botella de vino que había abierto. Mi Borgoña caro, noté, no el vino de cocina de la despensa. Practicando, dijo a la defensiva. Para el domingo. Miré el desastre que había creado. Los trozos de pollo estaban cortados de manera desigual. Las verduras parecían haber sido atacadas en lugar de picadas. Harina espolvoreada por el suelo. Algo en una sartén humeaba ominosamente. ¿Necesitas ayuda?, pregunté, poniéndolo a prueba. Su mandíbula se tensó. Lo tengo controlado. Me encogí de hombros y me alejé, me serví un vaso de agua, lo escuché luchar con algo que el vídeo hacía parecer simple. 20 minutos después, lo oí maldecir. Luego el sonido del detector de humo activándose. Volví y lo encontré agitando frenéticamente un paño de cocina hacia la alarma del techo mientras algo en la sartén emitía humo negro. Había quemado el ajo, lo había añadido primero al aceite caliente en lugar de esperar a los otros aromáticos, y ahora estaba acre y arruinado, envenenando cualquier otra cosa que intentara cocinar en esa sartén. Tienes que añadir el ajo más tarde, dije tranquilamente por encima del chirrido de la alarma. Se quema más rápido que las cebollas o el apio. No respondió. Simplemente siguió agitando el paño hasta que la alarma finalmente se detuvo. Lo dejé allí y subí a cambiarme. Detrás de mí, lo oí tirar la sartén en el fregadero, el siseo del metal caliente golpeando el agua. Otra ronda de maldiciones creativas. Una hora después, la cocina parecía una zona de desastre. Todas las ollas que teníamos estaban sucias. Harina cubría las encimeras. Algo pegajoso se había derramado y coagulado en el suelo. El cubo de la basura rebosaba de intentos fallidos, verduras quemadas, salsa arruinada, trozos de pollo que de alguna manera había logrado cocinar poco y quemar simultáneamente. Ryan estaba en medio de todo, con aspecto derrotado. ¿Cómo haces esto?, preguntó en voz baja. No a mí, exactamente. Más bien al universo. ¿Cómo haces que parezca tan fácil? Podría haber dicho práctica, experiencia, que realmente me importara el resultado. En cambio, no dije nada. Solo miré la destrucción que había creado tratando de hacer algo que yo había estado haciendo sin esfuerzo durante años. Sacó su teléfono y empezó a navegar. 5 minutos después, lo oí en una llamada. Sí. Entrega el domingo, a la 1 de la tarde en punto. El menú de precio fijo para 3. Sí, el Cacao Bean, definitivamente. No, esta es la dirección correcta. Calculé rápidamente. El menú de precio fijo del domingo de Le Bernardin costaba unos $60 por persona. 3 personas, más gastos de envío, propina, impuestos. Probablemente $180 en total, quizás 200. Dinero que Ryan no tenía. Dinero que tendría que sacar de alguna parte. Sus escasos ahorros, tal vez, o la tarjeta de crédito que había estado tratando de reconstruir después de haberla agotado en gastos de negocio hace 2 años. Cuando colgó, me miró de pie en la puerta. A mamá le gusta Le Bernardin, dijo, a la defensiva, justificándose. Lo sé, respondí. Llevo 4 años pidiendo de allí para su cumpleaños. Su rostro hizo algo complicado. Reconocimiento, tal vez, de otra tarea invisible que yo había estado manejando. Otro gasto que había estado cubriendo. Otro detalle de la vida de su madre que yo había estado gestionando para que él pudiera llevarse el crédito. El sábado por la noche, me senté en el sofá con una novela que había estado intentando terminar durante semanas. Finalmente tenía tiempo para leer ahora que no pasaba las tardes cocinando comidas elaboradas y gestionando la agenda de Ryan. Ryan estaba de vuelta en la cocina.
Podía oírlo murmurar para sí mismo, el sonido de las ollas, el agua corriendo, el pitido del microondas. Alrededor de las 9 de la noche, apareció en la puerta de la sala de estar. La entrega mañana es a la 1, dijo. Mamá viene a la 1, así que el horario debería funcionar. No levanté la vista de mi libro. De acuerdo. Voy a poner la mesa esta noche con la vajilla buena. Para que se vea bonito. De acuerdo. Se quedó allí, claramente queriendo algo de mí. Validación, tal vez, o permiso, o reconocimiento de que lo estaba intentando. No le di nada. Simplemente seguí leyendo. Desapareció de nuevo en el comedor. Lo oí abrir el armario de la vajilla, el tintineo de platos y vasos. 20 minutos después, volvió. ¿Tenemos servilletas de tela? Armario de la ropa blanca. Segundo estante. Más sonidos de preparación. Ryan jugando a la casita, representando la domesticidad para el beneficio de su madre. Pasé la página de mi libro y sonreí. El domingo por la mañana llegó brillante y frío. Me desperté a las 7 de la mañana, tarde para mí, y preparé mi única taza de café. Me puse ropa cómoda y decidí trabajar en el jardín. A las 10 de la mañana, estaba afuera con mis rosas cuando Clare Calvel apareció en la valla entre nuestras propiedades, con una taza de café en la mano. Buenos días, Lauren, dijo. Un gran almuerzo hoy. Miré hacia nuestra casa. A través de la ventana del comedor, podía ver a Ryan ajustando frenéticamente los cubiertos, retrocediendo para examinar su trabajo, ajustando de nuevo. La madre de Ryan está de visita, dije, volviendo a cortar una flor marchita. Clare se apoyó en la valla. ¿Está todo bien entre ustedes dos? Mark mencionó. Se interrumpió delicadamente. Mark, su esposo, cuya oficina en casa compartía pared con nuestra cocina. ¿Qué mencionó Mark?, pregunté, manteniendo mi voz neutral. Escuchó algunas conversaciones intensas la semana pasada. No gritos, exactamente, pero... tensión. Solo queríamos asegurarnos de que estás bien. Podría haber mentido, podría haber sonreído y dicho que todo estaba bien, que solo estábamos resolviendo algunas cosas normales del matrimonio, nada de qué preocuparse. En cambio, miré a los ojos de Clare. Era contadora pública, inteligente con los números y los patrones. Probablemente veía a través de las fachadas financieras para ganarse la vida. Estamos pasando por algunos cambios, dije. Reestructuración financiera. Sus cejas se arquearon. Eso suena complicado. Me quité los guantes de jardinería. En realidad es muy simple. Solo estamos siendo honestos sobre quién paga qué ahora. Clare procesó esto. Podía ver su mente trabajando, conectando puntos que yo no había dibujado explícitamente. Reestructuración financiera, repitió lentamente. Como en separar las finanzas. Como en reconocer la realidad, dije. Una realidad que aparentemente era muy diferente de lo que Ryan se había convencido de que estaba sucediendo. La expresión de Clare cambió. Comprensión, reconocimiento, algo que parecía casi solidaridad. Bueno, dijo con cuidado, si necesitas algo, alguien con quien hablar, un oído amigo, lo que sea, estoy justo al lado. Me apretó el brazo suavemente antes de volver a su casa. Volví a mis rosas, pero mi mente ya no estaba en la jardinería. Acababa de plantar una semilla con Clare, una testigo que estaría prestando atención, alguien que notaría cuando la fachada se rompiera por completo. A las 12:45 de la tarde, entré para lavarme la tierra de las manos. La mesa del comedor se veía casi elegante. Ryan había logrado eso, al menos. La vajilla de boda puesta con precisión, las servilletas de lino dobladas, las copas de vino brillantes. La bolsa de entrega de Le Bernardin estaba en la encimera de la cocina, todavía sellada, esperando ser emplatada. Ryan salió del dormitorio vistiendo pantalones de vestir y una camisa de botones, haciendo un esfuerzo por su madre, luciendo como un hijo exitoso, aunque la realidad subyacente fuera inestable. Estará aquí en 15 minutos, dijo. Me miré la ropa de jardinería, vaqueros viejos, una camiseta manchada de tierra, el pelo recogido en una coleta desordenada. Lo sé, dije y subí a cambiarme.
Cuando volví a bajar, vestida con ropa casual pero presentable, el BMW plateado de Margaret estaba entrando en nuestro camino de entrada. Ryan enderezó los hombros, tomó aliento, se preparó para la actuación. Lo observé a través de la ventana delantera y no sentí nada. Ni ansiedad, ni deseo de suavizar las cosas o hacérselo más fácil. Solo una fría curiosidad sobre lo que sucedería cuando Margaret se encontrara con la realidad en lugar del hijo que había imaginado. El timbre sonó exactamente a la 1 de la tarde. Margaret no creía en llegar elegantemente tarde. Ryan abrió la puerta. Mamá, justo a tiempo como siempre. Entró de golpe, vistiendo cachemira color crema y perlas, besando al aire la mejilla de Ryan antes de que sus agudos ojos me encontraran. Lauren. Su tono podría haber congelado el agua. 6 años de ese tono. 6 años de sutil desaprobación disfrazada de preocupación. 6 años de ser juzgada y encontrada ligeramente deficiente por la mujer que había criado al hombre que me daba por sentada. Margaret, qué gusto verte, respondí con la misma frialdad. Se dirigió hacia el comedor, sus tacones resonando con precisión en nuestros suelos de madera. Se detuvo en el umbral. La mesa se veía hermosa. La porcelana reluciente, los cristales brillantes, todo perfectamente posicionado. Excepto que en el centro, en lugar de platos de servir con comida casera, había 3 recipientes blancos para llevar de Le Bernardin, todavía en su bolsa de entrega. El rostro de Margaret pasó por varias expresiones en rápida sucesión. Confusión, incredulidad, algo que se acercaba al horror. ¿Qué es esto? Su voz subió media octava. ¿Dónde está la comida casera? Ryan se adelantó rápidamente, controlando los daños. ¿Cambio de planes, mamá? Pedí de Le Bernardin. ¿Te encanta su comida? Tú pediste. Se giró para mirarlo como si él hubiera anunciado que se unía a una secta. ¿Por qué Lauren no cocinó? Sus ojos se dirigieron a mí, acusadores, exigiendo una explicación. Este era el momento que había estado construyendo durante 2 semanas. Entré en el comedor, con una copa de vino en la mano, perfectamente tranquila. Porque cocinar comidas elaboradas gratis no es parte de nuestro nuevo acuerdo financiero, Margaret. Las palabras cayeron como piedras en agua quieta, las ondas expandiéndose hacia afuera. Acuerdo financiero, repitió lentamente, probando la frase. Ryan quería finanzas separadas, expliqué amablemente, como si discutiera el clima. Así que ahora dividimos todo 50 y 50, incluido el trabajo. Se ofreció a encargarse del almuerzo del domingo, y lo hizo, pidiendo $180 de catering. Observé cómo ese número se registraba. Observé el cerebro de abogada de Margaret comenzar a calcular, cuestionar, armar un caso. Ryan, dijo, volviéndose hacia su hijo. Gastaste $180 en comida para llevar. Él cambió su peso. Está bien, mamá. Puedo permitírmelo. La mentira quedó allí entre ellos, obvia, patética. Decidí presionar más, probar cuánta verdad podía soportar Margaret. ¿Puedes? Pregunté. Porque la hipoteca vence el martes, y tu mitad son $1.650, más 170 de servicios públicos y 280 de comestibles que acordamos dividir. Esos son $2.100 para el martes, Ryan. El color se drenó de su rostro. Margaret se volvió hacia él con una expresión que nunca le había visto poner. No era ira, exactamente, sino algo más frío. Más agudo. Cálculo. Ryan Michael, dijo, usando su nombre completo. ¿De qué está hablando ella? Ryan abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. No salió ningún sonido. La pregunta de Margaret quedó suspendida en el aire entre ellos, pesada e incontestable. ¿De qué está hablando ella? Observé el rostro de Ryan pasar por varias opciones. La negación no funcionaría, ya había mencionado números específicos. La ira lo haría quedar peor. La desviación había fallado. Se decidió por la confusión. Mamá, es complicado. Lauren está mezclando las cosas. No estoy mezclando nada, interrumpí tranquilamente. Tu mitad de los gastos del hogar es de $2.272,50 mensuales.
Eso es la mitad de la hipoteca, la mitad de los servicios públicos, la mitad de los impuestos sobre la propiedad, la mitad del seguro, la mitad del mantenimiento del jardín. Todas las facturas están documentadas en nuestro rastreador de gastos compartido. El comportamiento de Margaret cambió por completo. Observé cómo 30 años de instintos de tribunal se activaban en tiempo real. Sus hombros se enderezaron. Su expresión se volvió neutral, profesional. Cuando volvió a hablar, su voz había bajado a ese registro controlado que significaba que estaba armando un caso. Lauren, dijo, volviéndose para enfrentarme por completo. ¿Cuál es exactamente tu mitad de los gastos del hogar? Había estado esperando esta pregunta, preparándome para ella. Dejé mi copa de vino y la miré directamente a los ojos. Lo mismo que la de Ryan, dije. Ahora dividimos todo por igual. Esa fue su idea. Los ojos de Margaret se entrecerraron fraccionalmente. ¿Y cuánto estás pagando mensualmente? Podría haberlo suavizado. Podría haber presentado la información con delicadeza, con contexto y explicación. En cambio, elegí una honestidad brutal. Alrededor de $2.100 por mi parte de las facturas, más mis propios comestibles, gasolina, artículos personales, membresía del gimnasio, tintorería. Alrededor de $2.800 en total mensualmente. La observé procesar esto, vi a su cerebro de abogada ya calculando, comparando, buscando la discrepancia que sabía que se avecinaba. ¿Y antes de este acuerdo?, preguntó. Este era el momento. La pregunta que lo abriría todo. Antes de este acuerdo, pagaba aproximadamente $6.400 mensuales. Ryan contribuía con alrededor de $650. El silencio que siguió fue absoluto. Margaret permaneció perfectamente quieta. Su rostro pasó por microexpresiones demasiado rápidas para catalogar. Incredulidad, cálculo, reconocimiento, algo que parecía casi dolor. Eso no puede ser correcto, dijo, pero su voz no tenía convicción. Conocía los números. Sabía que yo no era del tipo que exagera o manipula datos. Es correcto, dije en voz baja. Tengo la documentación si quieres verla. Sí, dijo Margaret de inmediato. Me gustaría. Ryan emitió un sonido de protesta o pánico, no supe cuál. Mamá, esto no necesitas. Ryan. La voz de Margaret cortó su tartamudeo como una cuchilla. Cállate. Fui a mi oficina en casa, saqué la carpeta del cajón donde la había estado guardando y regresé al comedor. 53 páginas de documentación organizadas con pestañas de colores. Se la entregué a Margaret sin preámbulos. 6 años de extractos bancarios, recibos, pagos de hipoteca, facturas de tarjetas de crédito, cada dólar contabilizado, cada contribución rastreada. Margaret tomó la carpeta como si fuera evidencia en un juicio, lo que en cierto modo era. Pasó primero a la página de resumen, la visión general que había creado con gráficos circulares que mostraban los porcentajes de división año por año. El patrón era idéntico en los 6 años. Mis contribuciones representaban del 87 al 91% de los gastos del hogar, mientras que las de Ryan rondaban entre el 9 y el 13%. En la parte inferior, resaltado en amarillo, yo, $384.000. Ryan, $47.000. Las manos de Margaret comenzaron a temblar, sutil pero visiblemente. Hojeó las páginas, deteniéndose en recibos al azar. La membresía del gimnasio de Ryan, $199 mensuales durante 4 años seguidos. Sus compras de suplementos, de $300 a $400 mensuales, cada mes durante 6 años. La pestaña de sus gastos de negocio era la más gruesa. Ropa deportiva nueva, equipo de fotografía, rediseño del sitio web, tarjetas de visita, materiales de marketing, viajes a exposiciones de fitness, cada compra hecha con mi tarjeta de crédito mientras él me decía que lo estaba desangrando. Jesucristo, susurró Margaret. Ryan se adelantó. Mamá, tienes que entender, estaba construyendo algo. ¿Cuánto ganó tu negocio?, preguntó Margaret, sin levantar la vista de la carpeta. Silencio. Ryan. ¿Cuánto ganó tu negocio de entrenamiento físico en los últimos 18 meses? Más silencio.
Alrededor de $3.200, respondí. En total, durante 18 meses. La cabeza de Margaret se levantó de golpe. Miró a su hijo con una expresión que nunca le había visto dirigirle antes. Decepción. Decepción real y profunda. Invertiste. Volvió a hojear la pestaña de gastos de negocio, calculando rápidamente. ¿Casi $48.000 para ganar 3.200? Lleva tiempo construir una marca, dijo Ryan a la defensiva. No puedes esperar rendimientos inmediatos. ¿Sabías?, interrumpió Margaret, con su voz de tribunal completamente activada ahora, que Lauren estaba pagando el 89% de los gastos de su hogar mientras financiaba esta aventura empresarial, que ganaba menos de $200 mensuales. El rostro de Ryan se enrojeció. Ella gana más que yo. Por supuesto que paga más. Entonces, ¿por qué?, preguntó Margaret, cada palabra enunciada con precisión, le dijiste que estaba financiando tu patético estilo de vida. La pregunta aterrizó como un golpe físico. Ryan de hecho retrocedió un paso. ¿Por qué exigiste cuentas separadas?, continuó Margaret implacablemente, si tú eras el que se beneficiaba del acuerdo. ¿Por qué la acusaste de irresponsabilidad financiera cuando tú eras el que gastaba $400 mensuales en suplementos mientras contribuías apenas lo suficiente para cubrir los servicios públicos? La boca de Ryan se abrió y se cerró. Parecía que se estaba ahogando en el aire. Mamá, no es. Ella lo está haciendo sonar. ¿Lo estoy?, pregunté en voz baja. ¿Qué número es incorrecto, Ryan? ¿Qué recibo está falsificado? ¿Qué extracto bancario es inexacto? No tuvo respuesta. Margaret cerró la carpeta con cuidado. Deliberadamente. Luego me miró con algo que nunca había esperado de ella. Respeto, tal vez incluso reconocimiento. Lauren, dijo en voz baja. ¿Puedo usar tu cocina? La solicitud fue tan inesperada, tan extraña dado el contexto, que simplemente asentí. Por supuesto. La seguí, curiosa. Ryan nos seguía, con aspecto de querer objetar pero sin saber cómo. Margaret entró en la cocina con la precisión sistemática de alguien que recoge pruebas. Escaneó el espacio, las encimeras limpias, el especiero organizado, los electrodomésticos impecables. Luego sus ojos se posaron en el refrigerador, específicamente en la hoja de seguimiento de gastos que había impreso y pegado con un imán en la puerta. Se acercó, leyendo. Los gastos mensuales compartidos listados en columnas ordenadas. Fechas de vencimiento, cantidades adeudadas, estado de pago. Junto al nombre de Ryan, resaltado en amarillo, sin pagar. Sin pagar. Sin pagar. Sin pagar. La mano de Margaret fue a su boca. Luego hizo algo que me sorprendió. Abrió la puerta del refrigerador. El interior estaba dividido limpiamente por la mitad. Una cinta adhesiva corría verticalmente, separando mi lado del de Ryan. Mi lado, verduras frescas en recipientes etiquetados. Porciones preparadas con fechas escritas en cinta de enmascarar. Proteínas de calidad. Lácteos, condimentos. El refrigerador organizado de alguien que planificaba las comidas y cocinaba regularmente. El lado de Ryan, leche caducada hacía 4 días. 3 bebidas energéticas. Una caja de pizza con 2 porciones de pizza de queso coagulado. Nada más. Sin verduras. Sin fruta. Sin comida de verdad. Los hábitos alimenticios de un estudiante universitario, no de un adulto casado. Margaret se quedó mirando esa división durante un largo momento. Luego cerró el refrigerador y se dirigió a la despensa. Abrió las puertas dobles. Adentro, la misma división. Una línea clara en el medio. Mis estantes, organizados, abundantes, granos sostenibles en recipientes etiquetados, pasta, productos enlatados, suministros para hornear, bocadillos. Todo lo que necesitarías para cocinar comidas y mantener un hogar. Los estantes de Ryan, 6 recipientes de proteína en polvo, de diferentes marcas, diferentes sabores. Y nada más. La representación visual de 6 años de contribución era innegable. Margaret se quedó allí,
con las puertas abiertas, mirando esos estantes como si contuvieran respuestas a preguntas que había tenido miedo de hacer. Luego se dirigió al gabinete debajo del fregadero, sacó el cubo de la basura. Estaba rebosante. Deliberadamente no lo había vaciado desde el sábado. El contenido contaba su propia historia. Piel de pollo quemada del intento fallido de cocina de Ryan. Verduras arruinadas convertidas en papilla. Una bolsa entera de arroz que de alguna manera se había solidificado en un ladrillo. Dientes de ajo ennegrecidos más allá del reconocimiento. Hierbas todavía en sus recipientes de plástico porque Ryan no sabía que había que quitarlas primero. Evidencia del desastre de ayer. Evidencia de un hombre que nunca había tenido que cocinar porque alguien siempre lo había hecho por él. El rostro de Margaret pasó de pálido a rojo y a morado. Se enderezó lentamente, se giró para mirar a Ryan, y luego gritó. No un jadeo, no un grito de consternación. Un grito gutural, de película de terror, que resonó en nuestra casa y se escuchó por la ventana abierta de la cocina en nuestra tranquila tarde de domingo suburbana. El sonido fue primario, angustiado. El sonido de una madre dándose cuenta de que su hijo se había convertido exactamente en el tipo de hombre del que había pasado su carrera legal protegiendo a las mujeres. A través de la ventana, vi cabezas girarse en los patios vecinos. Vi a Clare Calvel levantar la vista de su jardín. Vi al señor Harrison detenerse a mitad de camino en su acera delantera. Margaret estaba en nuestra cocina, temblando, la carpeta agarrada en una mano, la hoja de gastos en la otra. 6 años, susurró, su voz quebrándose. 6 años. Ryan dio un paso hacia ella. Mamá. No lo hagas, dijo, levantando una mano. No te atrevas. Su voz temblaba ahora. Todo el control del tribunal se había ido, reemplazado por emoción cruda. 6 años dejaste que te mantuviera. 6 años usaste su dinero para jugar a ser un empresario mientras ella trabajaba 60 horas a la semana. 6 años la llamaste irresponsable mientras ella te mantenía a flote. El rostro de Ryan se había puesto blanco. No fue así. Fue exactamente así, dijo Margaret. Los números no mienten, Ryan. Los recibos no mienten. Esto, gesticuló hacia el refrigerador, la despensa, el cubo de basura rebosante, no miente. Afuera, podía ver a los vecinos reuniéndose. Los Calvel, los Patel, incluso el señor Harrison, que nunca se involucraba en nada. El grito de Margaret los había hecho venir corriendo. Y ahora estaban en nuestro patio, en la acera, mirando a través de las ventanas, con los teléfonos ya fuera. Grabando, probablemente. Transmitiendo al grupo de Facebook del vecindario que seguía cada drama de nuestra subdivisión. Margaret me miró. Sus ojos estaban húmedos. Lauren, dijo, lo siento profundamente. La disculpa de Margaret quedó suspendida en el aire, pero pude ver que no había terminado. Había algo más creciendo en ella, algo que necesitaba ser liberado. Me miró con los ojos enrojecidos. No tenía idea, dijo de nuevo, con la voz temblorosa. Si hubiera sabido. No podrías haberlo sabido, dije, manteniendo mi voz suave. Lo ocultó bien. Pero Margaret negó con la cabeza violentamente, mirando la hoja de gastos que todavía apretaba en su mano como una prueba condenatoria. ¿Lo ocultó?, preguntó, su voz elevándose. ¿O es que todos simplemente no preguntamos? La pregunta aterrizó entre nosotras con el peso de la verdad. Tenía razón. Ryan realmente no había ocultado nada. Lo había estado apoyando abiertamente, pagando facturas desde mis cuentas, usando mis tarjetas de crédito para sus gastos, gestionando cada aspecto de nuestro hogar a la vista de todos. Margaret lo había presenciado todo. Las elaboradas comidas de los domingos, la casa organizada, los regalos que le compraba y que Ryan presentaba como de nuestra parte. Lo había visto todo y nunca lo había cuestionado porque la alternativa era incómoda. Porque las mujeres que apoyan financieramente a los hombres interrumpen la narrativa esperada. Porque preguntar habría significado reconocer que su hijo no era el hombre que ella había criado. Te vi, continuó Margaret, su voz quebrándose. Te vi cocinando, limpiando, organizando, gestionando todo. Vi a Ryan no contribuir en nada. Y me dije a mí misma que simplemente eras capaz,
que eras buena en esas cosas, que estaba bien porque parecías feliz de hacerlo. Se llevó la mano a la boca, las lágrimas desbordándose. Pero no eras feliz, ¿verdad? Estabas agotada. Eras invisible. Y yo te hice más invisible elogiando tu capacidad en lugar de cuestionar su inutilidad. Afuera, pude ver que los vecinos no se habían dispersado. Estaban en pequeños grupos en la acera, en nuestro césped, en los patios vecinos, observando a través de las ventanas. Los teléfonos todavía fuera. Clare Caldwell se había acercado a la ventana de nuestra cocina. Podía ver su rostro claramente. No era juicio, sino reconocimiento, comprensión. ¿Cuántos de ellos habían visto lo mismo que Margaret? ¿Cuántos habían notado el desequilibrio y no habían dicho nada porque era más fácil que enfrentar verdades incómodas? Margaret enderezó la espalda, se secó los ojos. Cuando me miró de nuevo, algo había cambiado en su expresión. Lauren, dijo con la decisión de alguien que toma una decisión en un tribunal. ¿Qué necesitas de mí? La pregunta me sorprendió. Había esperado muchas cosas de esta confrontación, pero no una oferta de alianza de la mujer que pensé que siempre defendería a su hijo. Miré hacia la ventana donde nuestros vecinos observaban, siendo testigos de esta implosión suburbana. Necesito que veas la verdad y la reconozcas, dije simplemente. Eso es todo. Solo da testimonio. Margaret asintió una vez, de forma brusca y segura. Luego se volvió hacia Ryan con una expresión que lo hizo retroceder físicamente. Me quedaré en el Marriott esta noche, dijo, con voz fría y final. Cuando vuelva, si vuelvo, espero encontrarte preparado para tener una conversación muy diferente sobre tu matrimonio y tus contribuciones a él. Metió la carpeta bajo el brazo como si fuera una prueba que llevaba a juicio y caminó hacia nuestra puerta principal. Ryan finalmente encontró su voz. Mamá, espera. No. Ni siquiera se dio la vuelta. Te humillaste, Ryan. Delante de tus vecinos. Delante de tu esposa. Delante de mí. Necesitas asimilar eso. Necesitas entender lo que has hecho. Abrió la puerta principal y salió a nuestro patio, donde al menos 15 vecinos estaban observando. El silencio fue absoluto. Margaret caminó entre ellos con la dignidad de alguien que había pasado 3 décadas al mando de tribunales. Con la cabeza alta, los hombros hacia atrás, la carpeta visible bajo el brazo. Los vecinos se apartaron para dejarla pasar. Vi a Clare tocar suavemente el brazo de Margaret mientras pasaba, un gesto de solidaridad o apoyo, no supe cuál. Margaret subió a su BMW plateado y se fue. Por un momento, nadie se movió. Los vecinos permanecieron congelados, procesando lo que acababan de presenciar a través de la ventana de nuestra cocina. Luego, lentamente, en parejas y pequeños grupos, comenzaron a dispersarse. Pero no antes de que captara sus expresiones. El rostro de Clare mostraba algo parecido al respeto. Susan Patel parecía pensativa, casi contemplativa. Incluso el señor Harrison me asintió a través de la ventana antes de volver a su propio patio. Habían oído gritar a Margaret. Se habían reunido esperando una emergencia. En cambio, habían presenciado algo completamente diferente, un ajuste de cuentas público, una verdad dicha lo suficientemente alto como para que no pudiera ser ignorada o justificada. Ryan y yo nos quedamos en nuestra cocina, con nuestro comedor visible a través de la puerta con sus $180 de catering todavía sin abrir sobre la mesa. Planeaste esto, dijo Ryan finalmente, con la voz hueca. Querías que esto sucediera. Lo miré. Realmente lo miré. Este hombre con el que me había casado hace 6 años. Este hombre al que había apoyado, financiado, gestionado, organizado. Este hombre que se había convencido a sí mismo de que yo era el problema. Documenté la verdad, dije con calma. Eso es todo. El resto fue obra tuya. Mi madre gritó, dijo, como si no me hubiera dado cuenta. Gritó en nuestra casa. Y ahora todo el vecindario lo sabe, terminé. Sí, ahora lo saben. Saben lo que has estado haciendo durante 6 años. Saben quién ha estado financiando realmente tu estilo de vida. Su rostro se enrojeció. Esto es una locura. Me estás haciendo quedar como
¿Cómo qué? Pregunté. Como alguien que contribuyó con $47.000 en 6 años mientras yo contribuí con $384.000. ¿Como alguien que exigió finanzas separadas mientras se beneficiaba masivamente de las conjuntas? ¿Como alguien que llamó a su esposa financieramente irresponsable mientras ella pagaba por todo? No tuvo respuesta. Los números no mienten, Ryan, continué, mi voz todavía inquietantemente tranquila. Tu madre lo sabe. Es abogada. Pasó 30 años lidiando con casos exactamente como este, abuso financiero disfrazado de matrimonio. Y acaba de darse cuenta de que su hijo es el abusador. No lo llames así, dijo Ryan rápidamente. No fue abuso. Yo no estaba. No quise. ¿No quisiste? Pregunté. Me dijiste que estaba financiando tu patético estilo de vida. Exigiste que asumiera la responsabilidad financiera por mí misma. Llevas meses diciéndome que gasto demasiado, que no estoy aportando mi parte, que estás cansado de llevar la carga financiera. Fui al refrigerador y saqué la hoja de gastos. Cada palabra era una proyección, Ryan. Cada acusación que hiciste era en realidad una confesión. Se quedó mirando la hoja como si pudiera morderlo. ¿Qué pasa ahora?, preguntó en voz baja. Doblé la hoja de gastos con cuidado. Ahora pagas tu mitad de las facturas. Cada mes, a tiempo. Compras tu propia comida, lavas tu propia ropa, gestionas tu propia agenda. Descubres cómo ser un adulto de verdad en lugar de ser el dependiente de alguien. ¿Y nosotros? Su voz se quebró. ¿Qué pasa con nosotros? Lo miré de pie en nuestra cocina. La cocina que había mantenido durante 6 años. La cocina que destruyó ayer tratando de cocinar una sola comida. No lo sé, dije honestamente. No sé si hay un nosotros que salvar. Pero sé que he terminado de ser invisible. He terminado de que me den por sentada. He terminado de financiar las ilusiones de otra persona mientras mis propios logros son desestimados. El teléfono de Ryan comenzó a vibrar. Mensajes de texto llegando en rápida sucesión. Lo sacó, miró la pantalla y su rostro se puso pálido. ¿Qué es?, pregunté. El chat grupal del vecindario, dijo débilmente. Alguien publicó un vídeo de mi madre en nuestra cocina. Por supuesto que lo habían hecho. Había visto los teléfonos fuera, había visto la grabación. ¿Qué están diciendo?, pregunté, genuinamente curiosa. Ryan se desplazó, su rostro palideciendo con cada mensaje. Están diciendo. Se detuvo, tragó saliva. Están de tu lado. Están diciendo que yo. Me están llamando. No pudo terminar. Simplemente me pasó el teléfono. Me desplacé a través de los mensajes. Docenas de ellos, llegando rápido. Santo cielo, ¿escucharon a Margaret Davis gritar? Lo tengo en vídeo. Ryan ha estado viviendo del dinero de Lauren durante 6 años. $384.000 frente a $47.000. ¿Es una broma? ¿La llamó financieramente irresponsable mientras ella pagaba por todo? Margaret dijo que se convirtió en el tipo de hombre del que pasó su carrera protegiendo a las mujeres. Maldición. Lauren ha estado cocinando esas comidas de los domingos para su madre y él nunca contribuyó. Eso está muy mal. Siempre me pregunté por qué se veía tan cansada. Ahora lo sabemos. Clare Caldwell había publicado, si alguien necesita hablar sobre la dinámica financiera en el matrimonio, mi puerta está abierta. Lo que presenciamos hoy es más común de lo que la gente piensa. Susan Patel respondió, secundo. Y Lauren, si estás leyendo esto, te vemos ahora. Deberíamos haberte visto antes. Le devolví el teléfono a Ryan. Su rostro había pasado de pálido a gris. Todo el mundo va a saberlo. Sí, dije. Todo el mundo va a saber la verdad. Eso es lo que pasa cuando exiges finanzas separadas y luego no puedes pagar tu mitad. La verdad se vuelve visible. Me miró como si fuera una extraña. ¿Quién eres? Alguien que dejó de aceptar ser invisible, dije. Alguien que decidió que sus contribuciones merecían reconocimiento.
Alguien que se cansó de ser llamada una carga por la persona que estaba llevando a cuestas. Pasé junto a él hacia las escaleras. ¿A dónde vas?, preguntó. A mi habitación, dije. A leer. A disfrutar del silencio. A existir en mi propio espacio sin gestionar el tuyo. Esto no ha terminado, dijo, pero su voz no tenía convicción. No, estuve de acuerdo. No lo está. Pero es diferente ahora. Y nunca volverá a ser lo que era. Subí y cerré la puerta del dormitorio. Abajo, oí a Ryan moverse. Lo oí al teléfono, probablemente llamando a su madre, aunque ella no respondería. Lo oí en la cocina lidiando finalmente con el catering que nunca se había comido. Afuera, el sol de la tarde se inclinaba sobre nuestro vecindario. En algún lugar, los vecinos todavía hablaban de lo que habían presenciado, del grito de Margaret, de la verdad que finalmente, brutalmente, necesariamente había salido a la luz. Me tumbé en la cama y miré al techo. Mañana, Ryan tendría que averiguar cómo pagar $2.100 en facturas para las que nunca había presupuestado. Mañana, tendría que comprar sus propios comestibles y cocinar sus propias comidas. Mañana tendría que enfrentarse a un vecindario que sabía exactamente quién era y qué había hecho. Pero hoy, en este momento, sentí algo que no había sentido en 6 años. No felicidad, no triunfo. Solo el alivio silencioso y profundo de la verdad finalmente dicha en voz alta. El silencio en nuestra casa esa noche era diferente a cualquier silencio que hubiéramos compartido antes. No era cómodo, no era de compañía. Simplemente vacío, como una habitación después de que se han quitado los muebles y puedes ver todo el daño que estaba oculto debajo. Me quedé en la cama mirando al techo, escuchando a Ryan moverse abajo. Lo oí finalmente lidiando con los recipientes del catering, el raspar de los utensilios, la puerta del refrigerador abriéndose y cerrándose. Luego, silencio de nuevo. Alrededor de la medianoche, oí sus pasos en las escaleras. Se detuvieron fuera de la puerta de nuestro dormitorio. Contuve la respiración, esperando a ver si llamaría, si intentaría entrar, si intentaría alguna conversación o reconciliación o explicación. Los pasos pasaron de largo, por el pasillo hasta la habitación de invitados. La puerta se cerró con un suave clic. Exhalé y me di la vuelta, arropándome con el edredón. Mi cama, mi habitación, mi espacio. Por primera vez en 6 años, no tuve que negociar por ello. El lunes por la mañana llegó gris y frío. Me desperté a las 5:30, preparé mi única taza de café y me vestí para el trabajo en el baño principal sin preocuparme por despertar a Ryan. Él ya estaba en la habitación de invitados, ya separado, ya aprendiendo lo que significaba gestionar su propio espacio. Salí de casa a las 7:15, como siempre. Clare Calvel estaba esperando junto a los buzones al final de nuestra calle. No esperando de forma obvia, estaba revisando su correo, mirando los sobres, pero cuando me vio, su rostro cambió a una expresión que no pude leer del todo. Preocupación, curiosidad, algo más. Lauren, dijo mientras me acercaba. ¿Tienes un minuto? Me detuve, con las llaves en la mano. Claro. Miró hacia nuestra casa, luego a mí. Lo que tu suegra dijo ayer, sobre que tú pagabas por todo. ¿Es realmente cierto? Podría haber desviado la conversación. Podría haber dicho que era complicado, que las familias no deberían ventilar asuntos privados, que Margaret estaba molesta y quizás había exagerado. En cambio, dije, cada palabra. La expresión de Clare cambió. ¿Por cuánto tiempo? 6 años. Emitió un pequeño sonido. No exactamente un jadeo, no exactamente un suspiro. Algo intermedio. Mark y yo no teníamos idea, dijo. Pensamos. Bueno, no pensamos en ello, supongo. Pareces tenerlo todo tan controlado. Ese era el problema, dije en voz baja. Hice que pareciera que no costaba esfuerzo, así que nadie cuestionó si debería ser sin esfuerzo. Clare asintió lentamente. Entendía. Era contadora pública. Sabía lo que significaban los números, lo que revelaban los patrones, cómo se veían los desequilibrios cuando realmente los examinas. Si necesitas algo, dijo, apretándome el brazo, estamos aquí, Mark y yo.
Te vemos ahora. La frase se me quedó grabada todo el día. Te vemos ahora. Como si antes hubiera sido invisible, lo que en cierto modo había sido. En el trabajo, me sumergí en las nuevas responsabilidades de vicepresidenta con una intensidad que me sorprendió incluso a mí. Reuniones de estrategia para las campañas del cuarto trimestre, reorganización del equipo, asignación de presupuesto. El trabajo era complejo y exigente y estaba completamente bajo mi control. Nadie en Morrison Digital me llamó financieramente irresponsable. Nadie cuestionó mis contribuciones. Nadie se atribuyó el mérito del trabajo que yo había hecho. Mi asistente llamó a la puerta de mi oficina alrededor de las 3 de la tarde. Lauren, tienes una llamada personal. Margaret Davis. Dice que es importante. Respondí, curiosa. Margaret. Lauren. Su voz era más firme que el domingo, pero aún podía oír la tensión debajo. Quería decirte algo antes de que lo escucharas en otro lugar. Esperé. He concertado una cita con un terapeuta, dijo. Para el jueves. Para hablar de por qué no vi lo que estaba pasando, por qué permití el comportamiento de Ryan al no cuestionarlo nunca. Me recosté en mi silla, genuinamente sorprendida. Margaret siempre había parecido tan segura, tan confiada en sus evaluaciones. La idea de que buscara terapia se sentía como ver a una montaña decidir moverse. Eso es bueno, Margaret, dije con cuidado. Eso requiere valor. Es aterrador, admitió. Tengo 62 años. Pasé 30 años protegiendo a mujeres de exactamente lo que Ryan te hizo a ti. Y no lo vi. Lo vi suceder y me dije a mí misma que estaba bien porque parecías capaz. Su voz se quebró en la última palabra. Convertí tu competencia en una justificación para su inutilidad, continuó. Te hice más pequeña elogiando lo bien que manejabas todo en lugar de preguntar por qué estabas manejando todo sola. Nos quedamos en silencio por un momento, conectadas por teléfono a través de la ciudad. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Margaret finalmente. Y necesito que seas completamente honesta. De acuerdo. ¿Crees que el matrimonio puede sobrevivir a esto? ¿O ya se acabó? La pregunta que me había estado haciendo durante 3 días. No lo sé, dije honestamente. No sé si quiero volver a ser invisible, pero tampoco sé si Ryan es capaz de un cambio real o si solo está asustado en este momento. Eso es justo, dijo Margaret. Eso es más que justo. Por si sirve de algo, le he dicho que necesita ganarse el derecho a volver a tener cualquier tipo de relación contigo, que la carga recae enteramente en él para demostrar que puede ser diferente. ¿Qué dijo él? Margaret se rió, pero fue una risa hueca. Lloró. Luego se enojó. Luego volvió a llorar. Es un desastre, Lauren. Que es probablemente donde debería estar. Después de colgar, me senté en mi escritorio mirando la ciudad. Me pregunté qué estaría haciendo Ryan, si realmente estaría reflexionando o solo entrando en pánico, si entendía lo que había perdido o si todavía estaba enfocado en lo que creía que se le debía. El miércoles por la mañana, mi teléfono vibró con una notificación de Venmo. Ryan había enviado $1,650. La línea de asunto decía, hipoteca, mi mitad. Lo miré durante un largo momento. La primera vez en 6 años que pagaba su parte real de la hipoteca a tiempo, sin que se lo pidieran, sin quejas. El jueves, $170 por los servicios públicos. El viernes, $280 por su mitad de los comestibles. Cada pago llegaba sin mensaje, sin explicación. Solo dinero transferido, obligaciones cumplidas. Revisé su Instagram por curiosidad. No había publicado desde el sábado. 3 días sin contenido, lo que para Ryan era inaudito. Su última publicación era esa foto de equipo de gimnasio con la leyenda sobre el esfuerzo y la construcción de un imperio. Los comentarios habían sido eliminados. Cualquier crítica que hubiera inundado después del domingo, la había borrado toda. Su número de seguidores había bajado de 247 a 198. Gente abandonando el barco de su marca de fitness motivacional, ahora que el vecindario sabía que la motivación era financiada enteramente por su esposa. El jueves por la noche, llegué a casa y encontré la cocina impecable y una nota en la encimera.
La letra de Ryan, precisa y cuidadosa. Vendí mi membresía del gimnasio Premium Fitness. Me cambio al centro comunitario a partir de la próxima semana, $30 al mes en lugar de 199. Vendiendo mis pesas rusas y equipo en Facebook Marketplace. Primera sesión de terapia programada para el lunes a las 4 de la tarde. Necesitaré salir temprano del trabajo. R. Sin disculpas, sin explicación. Solo información. Hechos. Responsabilidad. La leí 2 veces, buscando subtexto o manipulación. No encontré ninguno. Solo un hombre informando de sus decisiones, asumiendo la responsabilidad de sus propias finanzas, reconociendo que necesitaba ayuda. Fue la comunicación más adulta que había recibido de él en años. Doblé la nota y subí las escaleras, abrí el cajón de mi escritorio donde había guardado la unidad USB con nuestra documentación financiera, la evidencia de 6 años de desequilibrio. Puse la nota de Ryan junto a ella. Evidencia de haber tocado fondo. Evidencia de lo que podría, posiblemente, quizás ser el primer pequeño paso hacia el cambio. Esa noche, preparé la cena para mí. Pollo al limón con verduras asadas y arroz salvaje. Lo emplaté bien y comí en la mesa de la cocina con un libro apoyado contra el salero. A mitad de mi comida, Ryan llegó a casa. Lo oí entrar por el garaje, oí sus pasos detenerse cuando me vio en la mesa. Eso huele bien, dijo en voz baja. No levanté la vista de mi libro. Hay pollo en la nevera si quieres prepararte un poco. Silencio. Luego, no sé cómo. YouTube tiene tutoriales, dije. O hay una clase de cocina básica en el centro comunitario. Los martes por la noche. Más silencio. Luego el sonido de él abriendo el refrigerador, rebuscando, el pitido del microondas mientras calentaba las sobras del catering que nunca habíamos comido. Se sentó en el otro extremo de la mesa. Comimos en silencio, él con su teléfono, yo con mi libro. No era cómodo, no era de compañía, pero tampoco era hostil. Solo 2 personas existiendo en el mismo espacio, sin pretender ser algo que no eran. Pagué las facturas, dijo Ryan finalmente. Lo vi. Gracias. Es más de lo que pensaba que sería. Pasé una página de mi libro. Sí. No sé cómo lo manejaste todo este tiempo. Las facturas, la cocina, la limpieza, todo, mientras trabajaba 60 horas a la semana. Lo miré entonces. Su rostro estaba demacrado, cansado. Había perdido peso, probablemente por el estrés, posiblemente por tener que alimentarse a sí mismo. Lo manejé, dije en voz baja, porque tenía que hacerlo. Porque tú no ibas a hacerlo. Se estremeció pero no discutió. Lo siento, dijo. Sé que no es suficiente. Sé que un lo siento no arregla 6 años de... Se detuvo, luchó por encontrar las palabras. De darte por sentada, de ser inútil, de llamarte irresponsable mientras tú cargabas con todo. Cerré mi libro. Un lo siento no es suficiente. Tienes razón en eso. Pero es un comienzo. ¿Qué hago?, preguntó. ¿Cómo arreglo esto? Lo miré. Este hombre con el que me había casado. Este hombre que se había convertido en un extraño. Este hombre que quizás, posiblemente, comenzaba a entender lo que había hecho. Te conviertes en alguien diferente, dije. Aprendes a cocinar tus propias comidas, a lavar tu propia ropa, a gestionar tu propia vida. Dejas de esperar que yo sea tu madre y empiezas a ser mi compañero. Demuestras con el tiempo, con acciones consistentes, que puedes contribuir por igual en lugar de solo consumir. ¿Y si hago eso? Entonces veremos, dije. Pero Ryan, no voy a esperar mientras lo resuelves. Estoy viviendo mi vida. Si quieres ser parte de ella, tienes que ganártelo cada día. Asintió lentamente, pareciendo más pequeño de alguna manera de lo que parecía hacía una semana. Bien, pensé. Que se sienta pequeño por una vez. Que entienda cómo se sienten 6 años de invisibilidad. Ryan terminó su comida de microondas en silencio. Dejó el tenedor y me miró con una expresión que no pude leer del todo. ¿Podemos hablar?, preguntó. ¿Hablar de verdad?
Estamos hablando ahora, dije, sin levantar la vista de mi libro. Quiero decir, se detuvo, comenzó de nuevo. Quiero decir, ¿podemos sentarnos y tener una conversación real sobre todo? Marqué mi lugar en el libro y lo cerré. ¿Cuándo? ¿Ahora o mañana? Cuando tengas tiempo. El hecho de que estuviera pidiendo mi tiempo en lugar de asumir que tenía acceso a él se sintió significativo. Mañana, dije. Sábado por la mañana. Después de que termine de correr. Asintió, pareciendo casi aliviado de que no hubiera dicho que no directamente. El sábado por la mañana, corrí 5 millas por el vecindario. Pasé por la casa de Clare Calvel, donde me saludó desde su jardín. Pasé por la de los Patel, que sonrieron y asintieron. Pasé por la del señor Harrison, que de hecho habló. Buenos días, Lauren. El vecindario que había presenciado mi humillación se había convertido en algo más. No exactamente aliados, pero testigos. Gente que me veía ahora de una manera que no lo había hecho antes. Llegué a casa sudando, con las endorfinas altas, sintiéndome más yo misma que en años. Ryan estaba sentado en la mesa de la cocina con un cuaderno. Se veía terrible, demacrado, cansado, como si no hubiera estado durmiendo bien. Había perdido peso. Su físico esculpido en el gimnasio se estaba ablandando sin las horas de entrenamiento diario que ya no podía permitirse. «¿Café?», ofreció, señalando la prensa francesa. Me serví una taza y me senté frente a él. Esperé. He estado yendo a terapia, comenzó. Su voz era áspera, incierta. La doctora Morrison ha estado. Me ha estado haciendo ver cosas que no quería ver. Bebí mi café, no dije nada. Me pidió que rastreara mis actividades diarias, continuó Ryan. Todo lo que hago en un día típico, y luego asignar un valor por hora a cada actividad basado en lo que contribuye a nuestro hogar. Deslizó el cuaderno sobre la mesa. Lo abrí, vi páginas de intentos tachados, líneas borradas, garabatos frustrados. No pude hacerlo, dijo Ryan, su voz quebrándose. No pude asignar valor a mi tiempo porque la mayor parte de lo que hago no crea valor. Miré sus intentos, lo vi tratando de cuantificar el tiempo en el gimnasio, las publicaciones en Instagram, la planificación de comidas que en realidad no hacía, la limpieza que no realizaba. 2 horas diarias en el gimnasio, continuó. Eso es para mí, no para nosotros. No contribuye en nada excepto a mi propio ego. 3 horas semanales publicando en Instagram para un negocio que no gana casi nada. Quizás 1 hora semanal haciendo realmente algo que beneficie a nuestro hogar. Se llevó la cabeza a las manos. Todo lo demás eres tú, Lauren. Cocinar, limpiar, gestionar las facturas, mantener la casa, recordar citas, organizar, planificar. Todo. Cerré el cuaderno y se lo devolví. Te llamé financieramente irresponsable, dijo Ryan, mirándome con los ojos enrojecidos. Realmente lo creía. Me convencí de que tu salario era nuestro para compartir y el mío era mío para quedármelo. Que gastabas demasiado en zapatos y bolsos mientras yo invertía en mi negocio. Se rió, pero sonó roto. Toda tu colección de zapatos costó quizás $2.000 en 6 años. Solo mi membresía del gimnasio costó $12.000. Mis suplementos costaron más que tu ropa. Mis gastos de negocio. $47.800 para ganar $3.200. Lo sé, dije en voz baja. Sé que lo sabes. Eso es lo que hace que esto sea tan... Se detuvo, tragó saliva con dificultad. No soy la víctima aquí. Soy el problema. Y no lo vi hasta que mi propia madre lo gritó delante de todo el vecindario. Nos sentamos en silencio. Afuera, podía oír a alguien cortando el césped. Sonidos normales de un sábado suburbano. ¿Qué quieres de esta conversación?, pregunté finalmente. No lo sé, admitió Ryan. Quizás solo decirte que estoy empezando a entender. Que estoy tratando de cambiar. Que estoy... Su voz se quebró por completo. Que lo siento. No un lo siento performativo. Realmente lo siento. Lo miré, a este hombre que me había llamado una carga mientras yo lo llevaba a cuestas. Este hombre que quizás,
posiblemente, comenzaba a ver lo que había hecho. De acuerdo, dije. Te escucho. Esa tarde, Shauna llamó. ¿Café? Necesito hablar contigo de algo. Nos encontramos en nuestro Starbucks habitual. Ella ya estaba allí cuando llegué, con 2 lattes esperando. Estoy tan contenta de que finalmente te enfrentaras a él, dijo antes de que me sentara. Levanté una ceja. No sueles ser tan directa. He estado guardándome esto durante 6 años, dijo Shauna. Viendo cómo desaparecías en ese matrimonio. Viendo cómo te hacías cada vez más pequeña mientras Ryan ocupaba cada vez más espacio. ¿Por qué no dijiste nada? Se rió, pero fue una risa amarga. Lo hice, Lauren. Varias veces. ¿Recuerdas hace 3 años cuando te dije que Ryan te estaba tratando como a su asistente personal? Lo recordaba vagamente, una conversación que me había puesto a la defensiva. Me dijiste que no lo entendía, continuó Shauna. Que Ryan estaba pasando por una transición, que el matrimonio significaba apoyarse mutuamente en los momentos difíciles. Dijiste que estabas siendo crítica. El recuerdo volvió más nítido ahora. Había estado enojada con ella durante semanas después de esa conversación. Dejé de presionar después de eso, dijo Shauna, porque pude ver que no estabas lista para escucharlo. Te habías convencido de que tu valor residía en cuanto podías hacer por él, en lo capaz que eras, en cuanto podías manejar. Cruzó la mesa y tomó mi mano. Pero Lauren, tu valor nunca estuvo en lo que hacías por Ryan. Siempre estuvo en quién eres. Brillante, exitosa, amable, organizada. No lo necesitabas. Nunca lo necesitaste. Su voz se volvió más baja. Él te necesitaba desesperadamente, y te convenció de que era al revés. La verdad de sus palabras abrió algo en mí. Comencé a llorar allí mismo en Starbucks. Un llanto feo que hizo que otros clientes miraran y luego apartaran la vista educadamente. Shauna se movió alrededor de la mesa para sentarse a mi lado, abrazándome mientras finalmente lloraba por 6 años de hacerme más pequeña para acomodar el ego de otra persona. Fui tan estúpida, dije entre lágrimas. No fuiste estúpida, dijo Shauna con firmeza. Fuiste generosa. Fuiste amable. Creíste lo mejor de alguien que se aprovechó de eso. Eso no es estupidez. Eso es humanidad. El martes, Margaret llamó y preguntó si podíamos almorzar. Solo nosotras 2. Nos encontramos en un tranquilo bistró del centro, lejos de nuestro vecindario y sus ojos vigilantes. Margaret se veía diferente, menos pulida, más vulnerable. Había dejado de usar su armadura de tribunal. Necesito decirte algo, dijo después de que hubiéramos pedido. Sobre por qué no vi lo que Ryan te estaba haciendo. Esperé, curiosa. Cuando estaba construyendo mi bufete de abogados, comenzó Margaret, trabajaba 80 horas a la semana mientras Roger lanzaba su empresa de construcción. Durante los primeros 10 años de nuestro matrimonio, yo pagué por todo. Removió el azúcar en su café con movimientos precisos. Mi madre me dijo que estaba siendo una tonta, que Roger me estaba usando, que debería exigirle que consiguiera un trabajo de verdad y contribuyera adecuadamente. Lo defendí ferozmente. Le dejé de hablar durante 3 años por eso. Margaret me miró. El negocio de Roger finalmente tuvo éxito. Ahora estamos cómodos. Así que me dije a mí misma que mi madre se había equivocado, que mi inversión en Roger había valido la pena. Hizo una pausa. Pero mirándolos a ti y a Ryan, me di cuenta de que estaba proyectando mi historia en la vuestra. Quería que Ryan fuera como Roger. Quería que vuestra historia tuviera el mismo final que la mía. Así que no miré de cerca lo que realmente estaba sucediendo. ¿Cuál es la diferencia?, pregunté en voz baja. ¿Entre tu historia y la mía? La precisión de abogada de Margaret regresó. Roger estaba construyendo un negocio real, dijo. Trabajaba en obras de construcción 12 horas al día, llegaba a casa cubierto de polvo de yeso. Su negocio perdió dinero los primeros años porque estaba invirtiendo cada dólar de nuevo en equipo y trabajadores cualificados. Me miró directamente a los ojos. Ryan no estaba construyendo un negocio. Estaba jugando al emprendimiento mientras tú financiabas su estilo de vida.
Hay una diferencia entre apoyar el sueño de una pareja y permitir su delirio. Sentí que algo cambiaba dentro de mí. Una parte de la ira que había estado guardando hacia Margaret se disolvió. Lo que Roger y yo teníamos, continuó Margaret, era duro pero igualitario. Ambos nos sacrificamos. Ambos contribuimos. Ambos creíamos en un futuro compartido. Su voz bajó. Lo que tú y Ryan teníais era explotación disfrazada de sociedad. Y lamento mucho no haberlo visto antes. Lamento no haberte protegido como protegí a mis clientes durante 30 años. Cruzó la mesa y me apretó la mano. Lo permití al no cuestionarlo nunca, al elogiar tu capacidad en lugar de preguntar por qué estabas haciendo todo sola. Te hice más pequeña alabando lo bien que manejabas su inadecuación. Nos sentamos en silencio por un momento. ¿Vas a quedarte con él?, preguntó Margaret finalmente. Aún no lo sé, dije honestamente. Estoy esperando a ver si los cambios son reales o solo una gestión de crisis. Eso es sabio, dijo Margaret. Y decidas lo que decidas, quiero que sepas que estoy de tu lado ahora. No del suyo. ¿Del tuyo? Era la alianza que nunca había esperado pero que necesitaba desesperadamente. La suegra que finalmente me vio claramente y eligió estar conmigo en lugar de con su hijo. Esa noche, me senté en mi oficina en casa mirando la carpeta de pruebas financieras. 6 años de desequilibrio. 6 años de trabajo invisible. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Ryan. Terapia de nuevo mañana. La doctora Morrison quiere hacer sesiones de pareja si estás dispuesta. Sin presiones, solo es una oferta. Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo, luego escribí, quizás. Déjame pensarlo. Su respuesta llegó de inmediato. Tómate todo el tiempo que necesites. Seguiré trabajando en mí mismo de cualquier manera. Dejé mi teléfono y miré por la ventana a nuestro vecindario, el lugar donde ahora todos conocían nuestra historia. Donde el grito de Margaret había hecho innegable lo invisible. El cambio estaba sucediendo. Un cambio real, quizás. Pero si era suficiente, aún estaba por verse. Me tomé todo el tiempo que necesité. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Ryan siguió yendo a terapia, siguió pagando sus facturas, siguió presentándose a su trabajo en el centro comunitario, aunque sabía que hería su ego pasar de influencer de fitness a recepcionista. Había preguntado 2 veces más sobre la terapia de pareja. Ambas veces dije, todavía no. Lo había aceptado sin discutir. Solo eso se sintió significativo. 6 meses después del grito de Margaret, me desperté un domingo por la mañana con olor a café. No el café quemado y sobreextraído que Ryan solía hacer en un ataque de pánico. Café de verdad, del que requiere atención y cuidado. Bajé en pijama y lo encontré en la prensa francesa, moviéndose a través del ritual con cuidadosa concentración. Humedecer los granos. Esperar 30 segundos. Verter lentamente. Presionar suavemente. Había estado practicando, intentándolo seriamente. Buenos días, dijo, levantando la vista brevemente antes de volver a concentrarse en la prensa. Buenos días, respondí. Sirvió 2 tazas y me dio una. La probé. Bueno. No perfecto, pero genuinamente bueno. El tipo de café que mostraba que a alguien le importaba el proceso, no solo el resultado. He estado tomando la clase de cocina en el centro comunitario, dijo Ryan, como si estuviera informando sobre una tarea. 3 noches a la semana. El chef Marcus nos está enseñando lo básico. Cómo sazonar adecuadamente, cómo saber cuándo algo está hecho sin depender de temporizadores. Asentí, bebiendo mi café. Hice pollo marsala anoche, continuó. Era comestible. No bueno, pero comestible. Progreso, supongo. Eso es bueno, dije. Nos quedamos en la cocina bebiendo café como 2 personas que solían conocerse y que estaban aprendiendo lentamente a estar en la misma habitación de nuevo. Vendí el último de mi equipo de gimnasio ayer, dijo Ryan. Las pesas rusas que compré por $800. Conseguí 200 por ellas. Lo puse para la hipoteca del próximo mes. Su mitad de la hipoteca,
que había estado pagando a tiempo cada mes durante 6 meses seguidos. El trabajo en el centro comunitario me ofrece más horas, continuó. 40 semanales en lugar de 30, con beneficios. Siguen siendo solo $18 la hora, pero es algo. ¿Vas a aceptarlo? Sí, necesito hacerlo. No puedo seguir sacando de la jubilación para cubrir mi mitad de los gastos. Lo dijo con naturalidad. Sin resentimiento, sin martirio. Solo un reconocimiento de la realidad. Terminamos nuestro café en silencio. No un silencio incómodo, solo quietud. ¿Podemos hablar?, preguntó Ryan. ¿Sobre nosotros? Sobre lo que sucede a continuación. Dejé mi taza. De acuerdo. Nos sentamos en la sala de estar, territorio neutral. Ambos eligiendo extremos opuestos del sofá, manteniendo la distancia. Necesito preguntarte algo, dijo Ryan. Y necesito que seas completamente honesta, incluso si la respuesta me destruye. Esperé. ¿Quieres seguir casada o quieres el divorcio? La pregunta que había estado evitando durante 6 meses. No lo sé, dije honestamente. Ryan asintió como si hubiera esperado esa respuesta. La doctora Morrison dice que tengo tendencias narcisistas, continuó, su voz baja. Que construí toda mi identidad en torno a ser especial. El atleta, el empresario, el chico con potencial, en lugar de construir una identidad en torno a hacer realmente algo de valor. Se miró las manos. Dice que usé tu competencia como prueba de que yo era especial. Como si alguien tan exitosa como tú me apoyara, debía valer la pena apoyarme. Pero no valía la pena apoyarme, ¿verdad? Solo te estaba usando. Sí, dije. No tenía sentido suavizarlo ahora. No estabas apoyando a un compañero que estaba construyendo algo real, continuó Ryan. Estabas apoyando a un hombre adulto jugando a fingir mientras tú hacías todo el trabajo real. Y te llamé irresponsable por ello. Su voz se quebró. Te llamé una carga mientras me llevabas a cuestas. Y no sé cómo arreglar eso, Lauren. No sé cómo deshacer 6 años de... Se detuvo, tomó aliento. De abuso. Así es como lo llama la doctora Morrison. Abuso financiero. Abuso emocional. No me gustan las palabras, pero no puedo discutirlas. No dije nada. Dejé que se sentara con esa verdad. No te estoy pidiendo que te quedes, dijo Ryan finalmente, mirándome. Te estoy preguntando qué necesitas. ¿Qué haría tu vida mejor, más feliz? Y si esa respuesta es el divorcio, firmaré los papeles y me mudaré sin discutir. Te mereces esa elección. Lo miré. Este hombre que me había llamado parásita. Este hombre que quizás, posiblemente, se estaba convirtiendo en alguien diferente. Necesito tiempo, dije. ¿Tiempo real? No 6 meses, sino quizás 1 año o más para ver si este es un cambio genuino o solo una gestión de crisis. Ryan asintió. De acuerdo. Necesito verte mantener un empleo, contribuir consistentemente, gestionar tu propia vida sin que yo la gestione por ti. De acuerdo. Necesito que continúes con la terapia, y necesito que hagamos terapia de pareja. Del tipo en el que abordemos la dinámica de poder y lo que sucedió, no solo técnicas de comunicación. Llamaré mañana, dijo Ryan. Encontraré a alguien que se especialice en lo que hice. Tomé aliento. Y necesito que entiendas que incluso si seguimos casados, nunca volveremos a cómo eran las cosas. Nunca volveré a ser invisible. Nunca volveré a gestionar tu vida mientras tú te llevas el crédito. Nunca volveré a aceptar que alguien a quien estoy apoyando me llame una carga. Entiendo, dijo Ryan en voz baja. Y tampoco quiero volver atrás. Esa versión de mí era. Luchó por encontrar las palabras. Patética, ilusa, cruel. Nos sentamos en silencio. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Ryan. Sí. ¿Por qué me estás dando esta oportunidad? ¿Después de todo lo que hice? ¿Por qué no has solicitado el divorcio? Pensé en esa pregunta. Había estado pensando en ella durante meses. Porque quiero ver si la gente puede cambiar de verdad, dije finalmente.
No solo decir que cambiarán, no solo representar el cambio durante unas semanas hasta que las cosas vuelvan a ser cómodas, sino realmente, fundamentalmente, convertirse en alguien diferente. Lo miré directamente. Y porque la persona con la que me casé hace 6 años, antes del derecho, antes de darme por sentada, antes de todo. Esa persona valía la pena amarla. Quiero ver si esa persona todavía existe debajo de todo lo demás. Los ojos de Ryan se llenaron de lágrimas. Yo también estoy tratando de encontrarlo, susurró. Esta mañana, 6 meses y 2 semanas después del grito, Margaret vino a almorzar el domingo. Pero esta vez, todo fue diferente. Ryan cocinó un simple pollo asado con verduras. Nada elegante, pero la cocina olía bien, y se movía por el espacio con algo que se acercaba a la competencia. Margaret llegó a la 1 de la tarde, puntual como siempre, pero ya no llevaba su armadura de tribunal. Solo ropa cómoda y una sonrisa genuina. Algo huele maravilloso, dijo, abrazándome a mí primero, luego a Ryan. Pollo asado, dijo Ryan. Con la técnica del chef Marcus. Espero que sea realmente comestible. Pusimos la mesa juntos, los tres. Margaret doblando las servilletas, yo colocando los platos, Ryan trayendo la comida. La inversión de roles fue completa. Surrealista, incluso. Nos sentamos a comer. El pollo de Ryan estaba genuinamente bueno. No de calidad de restaurante, pero sólido, competente. El trabajo de alguien que realmente había aprendido en lugar de solo buscar recetas en Google en un ataque de pánico. Margaret levantó su vaso de agua. Quiero proponer un brindis, dijo, mirándonos a ambos. Por la verdad, por el cambio, por el duro trabajo de convertirnos en mejores personas. Chocamos los vasos. Estoy orgullosa de ti, Ryan, continuó Margaret, y vi lágrimas en sus ojos. No por lo que lograste en el pasado o lo que podrías lograr en el futuro, sino por hacer el duro trabajo de reconocer tus fracasos e intentar arreglarlos. Eso requiere verdadero coraje. La mandíbula de Ryan se tensó de emoción. Gracias, mamá. Margaret se volvió hacia mí. Y Lauren, te estoy agradecida por defenderte, por negarte a desaparecer, por enseñarnos a mi hijo y a mí lo que realmente requiere una verdadera asociación. Después del almuerzo, Ryan comenzó a recoger los platos. Yo me encargo de los platos, dijo cuando me levanté para ayudar. Tú cocinaste, señalé. Sí, pero tú has lavado los platos durante 6 años mientras yo no hacía nada. Creo que puedo encargarme de la limpieza. Margaret y yo nos trasladamos a la sala de estar mientras Ryan limpiaba la cocina. Podíamos oírlo lavar, secar, guardar las cosas en los lugares correctos porque finalmente había aprendido dónde iban las cosas. ¿Cómo está él realmente?, preguntó Margaret en voz baja. Mejor, dije honestamente. No perfecto, pero mejor. Está pagando las facturas, trabajando, yendo a terapia, aprendiendo a cocinar y limpiar. Contribuyendo de verdad. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Pensé en esa pregunta. Estoy bien, dije. Todavía estoy averiguando si quiero seguir casada o empezar de nuevo, pero estoy bien de cualquier manera. Esa es la diferencia ahora. Hace 6 meses, no pensaba que podría sobrevivir sin el matrimonio. Ahora sé que puedo prosperar sin él. Así que, si elijo quedarme, será porque quiero, no porque lo necesite. Margaret me apretó la mano. Eso es lo más saludable que he oído en mucho tiempo. Más tarde, después de que Margaret se fuera, me quedé en la ventana de la cocina mirando nuestro vecindario, el lugar donde todos habían presenciado nuestra implosión, donde el grito de Margaret había hecho innegable lo invisible. Ryan se acercó a mi lado, sin tocarme, pero cerca. Gracias, dijo en voz baja. ¿Por qué? Por no rendirte completamente conmigo. Por darme la oportunidad de convertirme en alguien diferente. Alguien mejor. Lo miré. No me agradezcas todavía. No estamos arreglados, Ryan. Puede que nunca lo estemos. Esto todavía podría terminar en divorcio. Lo sé, dijo. Pero al menos si lo hace, será porque elegiste lo que era mejor para ti. No porque te alejé sin darme cuenta de lo que estaba perdiendo.
Nos quedamos en la ventana en silencio. La cocina donde Margaret gritó se había convertido en algo diferente ahora. No en una escena del crimen, no en un campo de batalla. Solo una cocina donde dos personas estaban aprendiendo lentamente, dolorosamente, con incertidumbre, a compartir un espacio como iguales. Algunas historias terminan con divorcio y vindicación, con rupturas limpias y nuevos comienzos y sin mirar atrás. La nuestra todavía se estaba escribiendo, una conversación honesta a la vez, una factura pagada a tiempo, una comida cocinada competentemente, un pequeño acto de responsabilidad tras otro. Pero ese grito, ese hermoso, horrorizado, revelador grito, siempre sería el momento en que todo cambió. El momento en que lo invisible se volvió innegable. El momento en que mi suegra miró a su hijo y finalmente vio con lo que yo había estado viviendo. Y en los suburbios de Connecticut, en un vecindario donde todos conocían los asuntos de todos, el grito de Margaret se convirtió en más que un chisme. Se convirtió en un recordatorio de que la verdad, cuando finalmente se dice en voz alta, puede destrozarlo todo. Y a veces, entre los escombros, encuentras los cimientos para construir algo real. Si esta historia de verdad y transformación te tuvo conteniendo la respiración, presiona ese botón de me gusta ahora mismo. Mi parte favorita fue cuando Margaret abrió ese refrigerador y vio la verdad dividida justo por la mitad. ¿Cuál fue tu momento favorito? Déjalo en los comentarios a continuación. No te pierdas más historias poderosas como esta. Suscríbete y presiona la campana de notificación para no perderte ninguna subida.